Сейчас кайф поймаем. А я первый кайф поймал. Hola de nuevo a todos, soy Canina Racing, bienvenidos a Todo Vapor. Todos los que vapeamos sabemos que una de las peores experiencias que hay a la hora de vapear es tener una calada seca. Ese sabor tan desagradable que tenemos cuando se nos queda el atomizador sin líquido, bien por una falta de drenaje en un atomizador de depósito o bien en un RDA que se nos haya olvidado humedecer y nos llevemos esa calada seca que tanto asco da, que nos da esa tos y ese sabor tan asqueroso. Una de las cosas que se inventó hace ya un tiempo para evitar esto fue el control de temperatura. Los que llevéis más tiempo vapeando estaréis informados al respecto, ya que a medida que salió el control de temperatura y fueron saliendo distintas novedades respecto a él, más o menos estaríamos informados de cómo funcionaba y estas cosas. Pero los que llevéis menos tiempo, últimamente parece que ya no es tan popular el usar el control de temperatura y no se habla tanto de él. De hecho, la mayoría de los vapeadores que ya llevamos mucho tiempo, muy pocos hacemos uso de ese control de temperatura que prácticamente hoy en día todos los mods traen. Así que este vídeo va más bien dirigido a aquellos que lleváis menos tiempo y a lo mejor no tenéis tanto conocimiento de cómo funciona este control de temperatura. Para eso estamos hoy aquí de nuevo en la escuela de vapeo para intentar explicarlo. Todo este asunto del control de temperatura puede llegar a ser un tema bastante complejo. No obstante, hoy voy a intentar explicaros 4 cositas muy básicas porque quiero que entendáis cómo funciona y os atreváis quizá a experimentar con él para evitar sobre todo estas caladas secas, que es para lo que se inventó el control de temperatura, para evitar que en caso de que nos quedemos sin líquido tener esas caladas secas tan desagradables. Así que hoy vamos a ir a unas cosas muy sencillitas, hoy recuperamos la pizarra, así que vamos con la materia. De lo primero que vamos a hablar es de los materiales que son aptos para su uso en control de temperatura. Uno de los primeros vídeos del canal y además uno de los más exitosos fue aquel en el que hablábamos de los distintos tipos de hilos resistivos que utilizamos en vapeo. El primero de los materiales que apareció para su uso en control de temperatura fue el níquel. El níquel es un material que tiene un cambio muy grande en su coeficiente de resistencia según avanza la temperatura, según sube la temperatura. Esto hizo posible la aparición del control de temperatura. Posteriormente fuimos evolucionando, los chips se diseñaron mejor, hubo un mayor desarrollo en este control de temperatura y aparecieron chips que ya eran capaces de manejar el hilo de titanio. Y la última evolución que salió en estos materiales fue la del acero inoxidable. Aquí veis SS por su nombre en inglés, Stainless Steel, no son los de los nazis, los SS de los nazis, no. Y este es el que menos cambia su resistencia conforme sube de temperatura. Por lo tanto, este fue, digamos, el último escalón en la evolución del control de temperatura para utilizar este metal en vez de los dos anteriores, que ahora también veremos que algunos de ellos pueden ser peligrosos y nos pueden dar algunos problemas. Lo siguiente que tenemos que entender para saber cómo funciona exactamente el control de temperatura es que todos los metales tienen una resistencia determinada. Hay metales que son más resistivos, otros que son menos resistivos. Para medir esa resistencia, todas las tablas que hay de resistencia de metales vienen a una temperatura preestablecida. Por ejemplo, hay tablas que van a 0 grados, otras que van a 20 grados, que es lo que se considera una temperatura ambiente. Pero también todos los metales tienen un incremento en su resistencia conforme va subiendo la temperatura. Por eso, por lo que en todas las tablas de resistencia se establece una temperatura concreta. Ese valor que hace que se incremente su resistencia conforme aumenta la temperatura es lo que se conoce como TCR. En muchos mods, en sus opciones, veréis que tienen una opción TCR para meter un valor manualmente. Eso es si sabemos cuál es el valor exacto del material que estamos utilizando. También podemos utilizar las funciones que traen los mods, por ejemplo, en control de temperatura de níquel, acero o titanio. Ahí sencillamente lo que estamos haciendo es seleccionar un grado de TCR, un nivel de TCR, conforme al que tiene ese metal y ese dato ya está preestablecido y preintroducido en el chip del mod. Hay otros metales que suelen ser aleaciones, como por ejemplo el cantal, que al aumentar su temperatura apenas cambia la resistencia. Eso es por lo que estos metales no son aptos para el control de temperatura, como por ejemplo el cantal, como hemos dicho, o el nicrón. No son materiales que sean aptos para el control de temperatura porque apenas cambian su resistencia conforme sube la temperatura. Entonces eso imposibilita que el chip pueda
hacer una lectura correcta de lo que es la temperatura a la que está la resistencia. Así que por eso siempre utilizamos los metales que hemos dicho: níquel, titanio y acero inoxidable principalmente son los más utilizados en control de temperatura. Aquí os he puesto una pequeña gráfica en la que en la vertical tendremos lo que es la subida de resistencia, el valor de la resistencia del material. Y aquí abajo la temperatura. Es fácilmente entendible. En el caso que os he dicho, por ejemplo, del Kanthal o el Nichrome, son materiales que tienen determinado nivel de resistencia y a medida que aumenta la temperatura, la resistencia prácticamente no se mueve. Tenemos una línea prácticamente plana. En otros materiales como el níquel, el titanio o el acero inoxidable, que son los que hemos dicho que son los más aconsejables o son los únicos que son aptos para el control de temperatura, esto no es así. Este nivel de resistencia, a medida que sube la temperatura, vamos hacia arriba. Lo que ocurre realmente es que en el níquel, por ejemplo, tenemos una resistencia muy baja. El níquel tiene una resistencia muy baja a una temperatura baja, pero luego cuando esa temperatura sube, la resistencia sube muy rápido. Sube mucho lo que es el nivel de ohmios de esa resistencia. Con el titanio ocurre un poco distinto. Empezamos con una resistencia un poquito mayor y esa subida de resistencia no es tan acusada, es un poco más baja. Y con el acero inoxidable también es un material que tiene una resistencia bastante baja, pero lo que es esa subida es aún menor que en el titanio. Por eso es por lo que al principio se empezó a utilizar el níquel, ya que es más fácil establecer realmente la temperatura a la que se encuentra la resistencia conforme a la subida de ohmiaje de la resistencia que tenemos instalada en el atomizador. Posteriormente salió el titanio, que era el segundo material más fácil de establecer, y por eso el último que apareció fue el acero inoxidable. Con esta pequeña explicación ya podemos entender más o menos cómo funciona el control de temperatura. Realmente el mod no lee en ningún momento la temperatura a la que se encuentra el atomizador. En base al valor de TCR que hayamos metido manualmente en el mod o el valor de TCR que tenga preprogramado el chip en función del material que hayamos elegido, si por ejemplo hemos instalado una resistencia de níquel, que es esta línea que hemos visto aquí, el mod ya sabrá qué TCR tiene ese material y lo que hará será medir la variación de la resistencia. Entonces, conforme a unos datos preprogramados ya en el chip, más o menos calculará que a qué aumento de temperatura supone determinado aumento de resistencia, que es lo que verdaderamente el mod lee. Medimos esa diferencia en el aumento de resistencia y el chip calcula la temperatura. Por lo tanto, siempre es un dato más o menos aproximado. Esto que hemos visto son las cosas básicas que tenemos que entender para saber cómo funciona realmente el control de temperatura. Como habéis visto, por ejemplo, el níquel es el que más cambia su resistencia conforme avanza la temperatura. Es fácilmente entendible que los chips es mucho más sencillo para ellos calcular la temperatura aproximada a la que se encuentra la resistencia, mientras más cambie la resistencia a medida que avanza la temperatura. Ya que, por ejemplo, en el níquel, una diferencia de únicamente 5 grados supone un aumento de resistencia considerable que permite al chip calcular más o menos con precisión la temperatura a la que se encuentra la resistencia. Con el titanio, el chip tiene que estar un poco más evolucionado y con el acero inoxidable ya tenemos que tener bastante precisión en el chip, mucha velocidad en la lectura de los cambios de resistencia y un chip bastante bien programado con unos parámetros bien establecidos para que funcione correctamente. En este sentido, siempre han tenido bastante ventaja en el control de temperatura. De hecho, ellos fueron uno de los pioneros, los chips de la marca Evol, los famosos chips DNA que incorporan muchísimos mods que hacen una lectura bastante precisa de estos cambios, estas desviaciones en la resistencia de los distintos materiales, y además procesan muy rápidamente todos estos datos para tener un control de temperatura más preciso con cualquiera de estos tres materiales que hemos visto que son los aptos para el control de temperatura. No obstante, es una tecnología que ya lleva bastantes años funcionando e incluso ya algunos fabricantes, digamos, de chip más baratos, como por ejemplo fabricantes chinos, ya consiguen a día de hoy unos controles de temperatura bastante precisos con cualquiera de estos materiales. La tecnología del control de temperatura está influenciada y mucho por diversos factores externos. Uno de ellos, y es del que siempre se habla más, es de que el hecho de que los atomizadores, cuando los ponemos, tiene que estar a temperatura ambiente. Si por ejemplo ponemos un atomizador que se encuentre caliente porque ya hayamos hecho unas pulsaciones anteriormente o hagamos los ajustes una vez que ya hayamos dado una escalada, la línea base de resistencia
que está leyendo el mod de ese atomizador es errónea, porque hemos dicho que si se encuentra caliente, esa resistencia inicial ya será más alta. Por lo tanto, los cálculos que pueda realizar el chip ya no son tan precisos. Así que tendremos que tener en cuenta siempre que pongamos un atomizador que se encuentre frío, que se encuentre a temperatura ambiente, para que el mod haga una lectura inicial muy correcta y a partir de ahí pueda, digamos, tener en cuenta los parámetros preestablecidos para el material que le digamos que tiene ese atomizador y funcione lo más correctamente posible. Otra cosa que también influye bastante es el propio atomizador en el que montemos esa resistencia para control de temperatura. Hay algunos atomizadores que por su construcción tienen unas conexiones más sólidas, tienen menor recorrido en los postes, tienen una mejor cogida del hilo, un mejor agarre del hilo y hace que la lectura sea más precisa. Hay otros atomizadores que esos parámetros no son así, tienen por ejemplo peores conexiones o mayor longitud en los postes y hacen que para el mod sea más difícil medir realmente el cambio de temperatura que está viendo en la propia resistencia, ya que los postes, las conexiones o algún otro tipo de factor está interviniendo en que la lectura no sea la más precisa. Por eso este es otro factor que también tenemos que tener en cuenta. Algunos atomizadores van mejor para control de temperatura que otros. Esto es una cosa que muchísimos revisores no tienen mucho en cuenta. Si alguna vez queréis saber si un atomizador va bien para control de temperatura, el único revisor que yo he visto a nivel mundial que mira muy bien eso y lo mira mucho con lupa porque él utiliza mucho el control de temperatura es Phil Busardo. Phil Busardo siempre cuando habla de cualquier atomizador nos dirá si es un atomizador que funciona bien en control de temperatura o no. Él hace unas mediciones bastante precisas de esto y además tiene bastante experiencia en este sentido del control de temperatura y es el único revisor que yo he visto que de verdad hace referencia al comportamiento en control de temperatura de todos los atomizadores que revisa. Así que como veis, el tema del control de temperatura es un tema bastante complejo. Es por todas estas cosas, estas mediciones erráticas que podemos tener dependiendo del atomizador que montemos, de lo bien que hayamos apretado la resistencia en los postes del atomizador, de si la temperatura que hemos puesto en el atomizador es correcta o estaba un poco caliente. Son muchas cosas, muchos parámetros y muchos ajustes que hay que hacer inicialmente para que el control de temperatura funcione más o menos bien. Por eso es por lo que poco a poco ha ido cayendo en desuso. Al principio, como cualquier novedad en el vapeo, a todos nos hizo mucha ilusión, parecía la panacea, pero a día de hoy, incluso aunque todos los mods ya lo traen, a prácticamente nadie, sobre todo los usuarios más avanzados, hace uso de él. Prácticamente yo lo que conozco, el ámbito en el que mejor va el control de temperatura y donde sé que hay más usuarios que lo utilizan, es en el tema de la calada boca-pulmón. Una de las mejores cosas que tiene el control de temperatura es que no solo nos evita los churrascos, que es una de las cosas por las que siempre se empezó a vender el control de temperatura como la panacea, es que independiza mucho la cantidad de aire que esté entrando en el atomizador, o sea, la fuerza con la que estemos inhalando de la temperatura. El mod irá haciendo esa medición de resistencia e independientemente de la cantidad de aire que estemos aspirando, si lo hacemos más fuerte o más flojo, aplicará más o menos potencia para mantener una temperatura estable. ¿Esto qué quiere decir? El vapor frío, por norma general, da un sabor distinto, da menos sabor que un vapor más cálido. Y si ya nos pasamos de temperatura, empieza a quemarse el aroma y ya el sabor no es el mismo. Entonces, si encontramos una temperatura de vapor que nos guste, podemos establecerla con el control de temperatura en nuestro mod y si todos los ajustes han sido correctos, independientemente de lo fuerte, lo flojo o lo abierta o lo cerrada que tengamos la ventilación, el mod aplicará más o menos potencia para compensar, pero siempre la salida del vapor será más o menos la misma, ya que tendremos una temperatura en la resistencia siempre muy parecida independientemente de la cantidad de refrigeración que esté entrando. Y como unas recomendaciones finales, quiero deciros también que aunque os he dicho que el primero de los metales que se empezó a utilizar en vapeo fue el níquel y luego el titanio, si queréis probar esto del control de temperatura, os animo a que lo hagáis, pero no lo hagáis con estos dos primeros metales que aparecieron, dado que tanto el níquel como el titanio en determinadas circunstancias pueden provocar ciertas partículas que pueden llegar a ser nocivas para la salud. Si queréis utilizar el control de temperatura, os recomiendo que lo hagáis con acero inoxidable. Hoy en día la mayoría de los chips manejan bien el control de temperatura en acero inoxidable y si queréis hacer vuestros primeros pinitos en este tema, os recomiendo que os hagáis de algún hilo de acero inoxidable, una bobina de acero inoxidable o alguna resistencia que esté compuesta principalmente por acero inoxidable y empecéis a hacer las primeras pruebas con este material que es bastante más seguro en su utilización. También hay que tener en cuenta que últimamente Evol, que como hemos dicho ha sido siempre la mejor marca en cuanto a la utilización del control de temperatura,
se dio cuenta de que esta utilización, estos modos en los mods, estaban cayendo un poco en desuso y últimamente está aplicando una nueva opción en su chip, que ya la vimos por ejemplo en la revisión que hicimos del Paranormal 250C, que es la función Replay. Es una función de control de temperatura pero muy simplificada. Sencillamente establecemos potencia exactamente igual que la haríamos en un vapeo normal que no sea de control de temperatura y vamos dando una escalada, subiendo o bajando potencia hasta que estemos, digamos, conforme con ella, hasta que nos guste la calada que hemos obtenido. En ese momento simplemente grabamos la calada y ahí el mod empieza a funcionar en control de temperatura. Por supuesto, para ello habrá que utilizar una resistencia que sea apta para control de temperatura y grabará los parámetros que hemos dado en esa calada y la reproducirá una y otra vez. Grabará la resistencia, el cambio de la resistencia que ha habido, la temperatura que el mod ha calculado que ha habido en la resistencia durante esa calada y nos montará el control de temperatura automáticamente sin tener que hacer tantos ajustes iniciales. Así que esto puede ser un nuevo soplo de aire fresco para el control de temperatura, ya que lo simplifica bastante, ya que el hecho de que no lo utilicemos más es precisamente por todos estos engorros, todos estos problemas que podemos encontrar en la utilización del control de temperatura. Así que si desconocíais este tema del control de temperatura y no os atrevíais a utilizarlo, os animo a que hagáis vuestros primeros pinitos en esto del control de temperatura. Haceros de alguna bobina, por ejemplo, de acero inoxidable, intentad evitar el níquel y el titanio y hacer vuestras primeras pruebas. Y puede ser que os evitéis, si hacéis unos buenos ajustes, aplicando las cosas que hemos visto aquí, podáis obtener una experiencia de vapeo bastante agradable. Una temperatura estable independientemente de la fuerza o de la cantidad de aire que entre en el atomizador, y además evitaremos también los churrascos que son bastante habituales, sobre todo cuando utilizamos el vapeo en seco en RDA. Así que por hoy nada más, espero que este vídeo os haya gustado y os anime a alguno a conocer este tema y empezar a aplicarlo, y nada más por el día de hoy. Un saludo y nos vemos muy pronto.